Les estaba contando que en este experimento, claro, bueno, los monos ven ahí los plátanos, cogen la escalera, les cae una lluvia de agua helada, lo intentan una segunda vez, una tercera vez, lluvia de agua helada, y ya interiorizan que no se puede subir por la escalera porque se congelan. Un mono un poquito más audaz vuelve a subir, los demás le agarran y le dan una paliza. Le dan una paliza, una golpiza y dicen, por ahí no se sube. En el experimento sacan uno de los macacos, entra uno nuevo, el que entra ve la escalera, ve los plátanos, sube, los demás le agarran y le dan una paliza. El mono no sabe por qué, pero interioriza que por ahí arriba no se sube. Sigue el experimento, sacan a otro macaco, entra otro nuevo, ve la escalera, los plátanos, sube, lo agarran todos y le dan una paliza, incluido el último que había entrado, que le habían dado una paliza, no sabía por qué, pero se suma a los que golpean al mono que quiere subir por la escalera. En el experimento al final sacan a los 5 monos que habían sido mojados. Todos los monos que hay son monos que nunca han recibido la lluvia de agua helada, pero siempre que alguien va a subir le pegan una paliza. Es decir, han interiorizado que de alguna manera eso no se puede hacer, ¿no? Se pierde, fíjense ustedes, la recompensa. No saben las razones, pero al final lo que han transmitido es la represión de que aquí hemos hecho siempre así las cosas, aquí no vengas tú con cambios, aquí es como siempre nos hemos comportado. En un libro que escribí en España sobre la transición a la muerte de Franco, cuando empieza el proceso democrático, había un chiste que me gustaba siempre mucho, que es un tipo dando un mitin y dice tipo, o nosotros o el caos. Y desde el público alguien le dice, el caos, y el tipo dice, da igual, el caos también somos nosotros, ¿no? Bueno, lo que quiero plantear es que, fíjense ustedes, hemos interiorizado de alguna manera una situación muy terrible en todos nuestros países. Y es muy similar, ¿eh? No crean que el corazón del funcionamiento de la política o de la sociedad en Colombia, salvo, claro, el hecho controvertido y brutal de la violencia, pero el resto de los elementos es idéntico, ¿no? En Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Francia o en España. En el libro lo que he intentado es caracterizar qué es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Cuáles son las razones para explicar con lo que empieza el libro. ¿Por qué los canallas están tan envalentonados? En cambio la gente decente anda tan perpleja. ¿Por qué estamos en una situación donde los sinvergüenzas están tan crecidos? En cambio la gente decente, la gente humilde, la gente de buena fe anda medio asustada. Fíjense ustedes que una de las preguntas que ya en el siglo XVI se hizo un francés, Etienne de la Boétie, era ¿por qué unos poquitos pueden controlar a los más, ¿no? ¿Cómo es posible que unos poquitos de seres humanos puedan, por ejemplo, en las monarquías absolutas, controlar al conjunto de la gente? Y la respuesta concreta era, sobre todo, porque interiorizamos la rutina, interiorizamos que no se pueden cambiar las cosas. Esta mañana, fíjense, hablando sobre el tema de las víctimas, sobre el tema de los acuerdos de paz, etcétera, yo he insistido en una idea que creo que es muy importante, y es que ningún acuerdo de paz sirve si no analizamos qué va a ocurrir después. Fíjense que los acuerdos de paz siempre son una correlación de debilidades. Si hay acuerdos de paz es porque nadie ha tenido la fuerza suficiente como para vencer al otro. Pero de nada sirve el acuerdo de paz si luego no te das cuenta de que quien va realmente a triunfar es el que escriba el relato de los hechos. Tú puedes firmar un tratado de paz, incluso puedes firmar algún tipo de ventajas para los contendientes, pero si después, en la gestión del relato de lo que ha ocurrido, ganan los poderosos, es como si no hubiera existido el acuerdo de paz. Y los poderosos, fíjense ustedes, son los que tienen los medios de comunicación, son los que tienen los partidos políticos, son los que tienen las relaciones internacionales, son los que tienen el dinero. Y al final, fíjense ustedes, no hablamos del hecho concreto, ni siquiera de un conflicto bélico, no hablamos del hecho concreto de un acuerdo de paz, sino hablamos del relato sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Bien, hay 3 elementos que me gustaría compartir con ustedes como herramientas para ver si para algo sirve un profesor. Pueden pasar, o sea, no se queden ahí, pasen, siéntense en la mesa, en la silla, quiten esto, en el suelo. Adelante. Miren, en 2008, en una cumbre del G8, se reunieron Sarkozy, Obama y Angela Merkel y plantearon que había que crear un capitalismo con rostro humano. ¿Por qué? Porque se había hundido Lehman Brothers, una gran compañía, y ellos estaban convencidos, fíjense ustedes, de que la gente iba a salir a colgarlos de las farolas. No ocurrió.
Y por eso después han insistido todavía en las mismas medidas. Y por eso ahora mismo en Europa estamos sufriendo lo que ustedes sufrieron aquí hace 20 años, ¿no? Porque de repente se dieron cuenta de que podían apretarnos las tuercas y nosotros no protestábamos. Para poder conseguir eso han utilizado 3 trucos, ¿no? Que conviene que los veamos, porque si no vemos los trucos, al final nos creemos las películas. Ustedes sabrán a veces cuando en una película ven que les están intentando arrancar la lágrima, de repente no lloras, porque estás viendo que te están construyendo de alguna manera ese efecto, ¿no? Yo estoy convencido de que nos gustan las películas de zombies porque todos nos hemos vuelto un poco zombies. Saben ustedes que lo que caracteriza a los zombies es que parece que están vivos pero están muertos, ¿no? Eso le pasa a una parte de la ciudadanía, ¿no? Parece que está vivo pero lo contrario de no estar vivo no es estar muerto, ¿no? Puedes no estar vivo y no estar muerto. Pero bueno, no es un juego de palabras. Decía que las películas de zombies se caracterizan porque parece que estás vivo pero estás muerto. Luego los zombies, fíjese, tienen una capacidad adictiva, te muerden y te hacen uno de ellos, ¿no? Los zombies nos dan miedo porque se parecen mucho a nosotros, son seres humanos con nuestro aspecto. Los zombies también, fíjense ustedes, nos dan mucho miedo porque lo que tenían que tener por dentro lo tienen por fuera, ¿no? Es decir, como están muy sobrados, ¿no? Están como muy crecidos. Y fíjense, hay una cosa muy escondida de los zombies, es que los zombies están movidos por el deseo. El zombie te persigue, ¿no? Y no le asustas con nada, ¿no? De alguna manera, fíjense ustedes, yo le estaba dando vueltas a la idea y llegué a la conclusión de que es que nos hemos vuelto todos un poquito zombies. Y es por eso por lo que explicamos que haya tanta gente que da igual lo que ocurre, que no termina de reaccionar, que no termina de responder, ¿no? Les decía que nos han hecho zombies a través de 3 maneras. La primera es que nos han obligado a no mirar en determinados sitios. Es decir, que ellos nos dicen dónde tenemos que mirar y hay cosas que si tú no las miras, no las ves. Hay un experimento también interesante, que igual ustedes lo han visto porque está por ahí en YouTube, y es que en un partido de básquet te piden que cuentes cuántas veces tiene el balón, la pelota, el equipo de la camiseta verde y cuántas veces la tiene el equipo de la camiseta naranja. Y lo haces durante 10 minutos. Entonces tú estás viendo aquello, cuando termina te preguntan, ¿has visto algo raro? ¿Has contado las veces que tenía cada equipo la pelota? Y dices, sí, 83, 67, ¿has visto algo raro? No. 8 de cada 10, 8 de cada 10 no ven nada raro. Y saben ustedes, en el experimento, en mitad de ese juego, sale un gorila. Bueno, un tipo disfrazado por gorila y pasa así, se rasca los sobacos y sigue, ¿no? ¿Cómo es posible que 8 de cada 10 personas no vean eso? Bueno, no lo ves porque no has podido mirarlos, sino que estás mirando en otro lugar. Bueno, pues fíjese, el poder está haciendo esto constantemente. Nos está diciendo dónde tenemos que mirar y dónde no. Y ahí tenemos que ser muy astutos, porque una de las maneras que tiene el poder para que no miremos en determinados lugares es ocultar con palabras la realidad de las cosas. Eso es muy importante entenderlo. Fíjense que expresiones terribles que ustedes aquí usan, hay una que yo se la cuento a mis estudiantes en España, cuando hablan de desechables, de seres humanos que son desechables. Es una expresión para los pañuelos que te suenas la nariz y luego los tiras. Un ser humano que tú lo llamas desechable, ya lo has matado de alguna manera. De que el simple nombre, claro, pero el simple nombre de desechable ya te elimina. Fíjese qué cosas tan terribles como los asesinatos por parte del Estado de seres humanos, los llamas falsos positivos. Que casi suena bonito, ¿no? ¿Qué hacen los sindicatos, por ejemplo, hablando de mercado laboral? Pero si llevamos 100 años luchando para que los seres humanos no seamos mercancías como las patatas o las zanahorias. En cambio, hasta los sindicatos interiorizan la expresión mercado laboral, como si la suerte de los trabajadores tuviera que zanjarse, ya digo, en un mercado. Fíjese que es muy importante entender esto, de que nos han acostumbrado a que no miremos en algunos lugares, que al final barbaridades terribles al final no significan nada. Resulta que en Irak no hay muertos, y hablamos a lo mejor de 600.000 personas, 600.000 personas, allí son daños colaterales, ¿no? Las guerras ya no son guerras de invasión, son guerras humanitarias. El capitalismo es capitalismo popular, el conservadurismo es conservadurismo compasivo. Hay toda una serie, ¿no?, de mentiras que al final, fíjense ustedes, te dicen mira en esta dirección y no mires en esta otra. Ocurre con la enseñanza de la historia. De repente a ti te pueden contar la historia de tu país, pero ocultando determinados hechos que si tú los recordaras
te estarían alumbrando peleas muy parecidas a las que tienes tú ahora. En cambio, si tú miras hacia atrás en tu historia y no ves nada más que agujeros, no ves nada más que desmemoria, resultaría muy complicado que tú veas en el pasado gente que anticipó nuestra necesidad de luchar, nuestra necesidad de pelear. Por tanto, fíjense ustedes, esta enseñanza que llevamos 30 años en sociedades, recuerden la expresión, saturadas audiovisualmente. Vivimos en sociedades donde un adolescente en cualquiera de nuestros países ha visto 500.000 de comerciales. 500.000 de comerciales, donde les han enseñado a que la vida es solamente una manera de ser y no otra. Y de repente cualquier manera alternativa de entender la vida es insultada, es discriminada, es señalada como algo ajeno al sentido común. Fíjense que esta enseñanza constante en nuestros países de que no miremos en determinados lugares, ¿saben en qué se traduce? Se traduce en que muchos hemos interiorizado que no hay alternativa a las cosas. Demasiada gente se ha creído que las cosas solamente pueden ser así. Nos ha ocurrido como a los monos de la escalera y del experimento. La gente no sabe que las cosas pueden ser de otra manera. Fíjese qué importante es esto, porque a menudo para cambiar las cosas hay que ignorar, no saber. Yo recuerdo en Buenos Aires vi una pintada en una pared. Se jodió. Una pintada en una pared que decía: no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Es decir, que solamente cuando no sabes que es imposible hacer determinadas cosas, es que las haces. Hay 2 premios Nobel de Economía, Krugman y Stiglitz, que han dicho que el éxito del modelo neoliberal, el éxito de esta economía que plantea que esto es una lucha de todos contra todos y que lo público no funciona, el éxito es que hemos interiorizado que no hay alternativa a ese modelo. Y plantean estos autores que no hay ningún tipo de realidad en sus planteamientos. Nos han dicho: abrir las fronteras, que vais a aumentar las exportaciones. Mentira. Nos han dicho: bajar los impuestos a los ricos, que va a aumentar la inversión. Mentira. Nos han dicho que bajen los salarios de los trabajadores, que va a aumentar el empleo. Mentira. Fíjense que al final hemos comprado todas esas mentiras solamente porque no hemos sido capaces de pensar que las cosas pueden ser de otra manera. Todos ustedes que seguro que son gente de buena fe, seguramente que están convencidos, muchos de ustedes, de que en Venezuela hay una dictadura. Pero ¿cómo no vas a pensarlo si el 100% de las noticias que nos llegan son en esa dirección? ¿Por qué ese ataque profundo a lo que ha significado Venezuela? Pero cuidado, que también fue con Lula, también fue con Evo Morales, también fue con Correa. ¿Saben por qué? Porque lo que no resiste el sistema es que haya alternativas. De alguna manera todos nos hemos convertido zombies a través de 3 grandes trampas. La primera, les decía, es que nos han dicho que no miremos en determinados lugares. Es como lo de la Biblia, ¿no? Cuando el Dios del Antiguo Testamento, que siempre está enfadado, te descuidabas y te mandaba una plaga, es cuando probamos el árbol de la ciencia, el árbol del bien y del mal. Dios nos dice: no probéis de ese árbol, porque si lo hacéis es que queréis ser como yo. Y el ser humano, que lo que quiere es saber, quiere conocer, queremos saber por qué nos vamos a morir. ¿Cómo no vamos a probar de ese árbol, no? Y en la metáfora de la Biblia, probar de ese árbol de la sabiduría, el árbol de la ciencia, hace que nos expulsen del paraíso. Y en cambio lo que les estoy planteando es que hay que probar del árbol de la ciencia. Fíjese que es verdad que cuando uno sabe más, le duelen más cosas. A mí no me duele solamente España, a mí también ahora me duele Colombia. Y si conoces más países, te duelen más países. Pero también, fíjese, aumenta tu propia humanidad. Segundo truco que nos ha hecho a todos zombies. Y este para mí es muy importante. Lo he contado una vez en Colombia porque lo desarrollé en un libro anterior. Han hecho todo lo posible para que las cosas no nos duelan, para que al final seamos insensibles al dolor. Miren, hay una ecuación que yo llamo la ecuación de la transformación, que creo que es muy importante. La ecuación de la transformación es doler, saber, querer, poder y hacer. Se lo voy a explicar. Yo esto lo entendí con un libro, El Espartaco, de un autor norteamericano, Howard Fast. La película también está muy bien, aunque siempre cuando yo a mis alumnos les recomiendo un libro, siempre a mis alumnos dicen: profesor, ¿no vale la película? Y entonces yo siempre les cuento una historia, que es que hay 2 cabras en un prado y una cabra se está comiendo un rollo de película y llega otra cabra y le dice: ¿te gusta? Y dice: sí, pero me gustó más el libro. Bueno, fíjense que en la novela de Espartaco
hay una pregunta difícil de entender, y es ¿por qué un hijo y nieto de esclavos se levanta contra la fuerza militar más potente de la época, que eran los romanos? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Si leen la novela, saben que en el siglo I a.C. se ponen de moda las peleas de gladiadores. Uno de los problemas que tienen las peleas de gladiadores es una alta siniestralidad laboral, ¿no? Y por tanto tienen que intentar, claro, encontrar nueva gente que suministre a los gladiadores que mueren con bastante frecuencia, ¿no? Y entonces van a la mina, miran que tiene una buena dentadura Espartaco y se lo llevan a pelear. Y Espartaco está feliz porque en la mina le trataban peor. Allí le alimentan algo mejor y le dan menos latigazos para que esté más fuerte para pelear después, el día que toque. El problema es que llega a la escuela de gladiadores alguien que no tenía que haber llegado, que era un esclavo que se había levantado y que no lo habían crucificado. Saben ustedes que en la Roma de esa época a los esclavos que se levantaban y protestaban les crucificaban. Yo siempre digo que si los hubieran condenado a la silla eléctrica, llevaríamos en el cuello, en vez de una cruz, una silla eléctrica. Pero no, lo crucificaban, ¿no? Entonces, el problema es que este esclavo se había levantado, no lo habían crucificado porque se levantaban demasiados esclavos y los llevan a galeras. Y la ley decía que no podían salir nunca de galeras. Pero siempre el que hace la ley hace la trampa. Y dicen, bueno, los sacamos de galeras porque como van a morir en la arena, da igual, van a durar muy poco. El problema es que Craxio, que era el nombre de este esclavo, llega a la escuela de gladiadores de Léntulo, donde está Espartaco, y ve que Espartaco tiene madera de líder, ¿no? Es una suerte de Petro, ¿no? Lo ve allí y dice, este tiene algo, ¿no? Este tiene algo, alguna madera. Y un día se acerca a él y le dice, oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni siquiera la palabra. Hola, Andrea. Hola. Ni siquiera entiende la palabra. Dice, pero libre, ¿qué significa esto? Que fui libre, pero libre, que sí, que le quitamos el látigo a los soldados, pero los matarían. No, los derrotamos. Vendrían legiones de Roma, las derrotamos, pero vendrían batallones, los derrotamos. Y durante 4 meses los esclavos fuimos libres, donde todo era de todos y vivimos en comuna. Y de repente, fíjense, a Espartaco le hace un clic la cabeza. De repente el dolor se convierte en saber y el látigo le empieza a saber de manera diferente. Fíjense que solamente saber cuál es el origen de las cosas y que las cosas pudieran ser de otra manera hacen que él dé el primer salto. Doler, saber. Ya, fíjense, en el momento en que ha construido del dolor un conocimiento, va a empezar a transitar hacia el tercer paso. Doler, saber, querer. ¿Qué ocurre ahí? Que cuando nosotros sabemos cuál es el origen de nuestro dolor, empezamos a darle vueltas para cambiarlo. Fíjese qué diferencia a que cuando tú piensas que tu dolor es normal, que te duele la espalda y siempre te ha dolido, pues no te preguntas nada sino que lo interiorizas. O no me importa que mi marido me pegue porque mi padre pegó a mi madre y mi abuelo pegó a mi abuela. Y asumo que tienen que ser así las cosas. En cambio, fíjense, en el ejemplo de repente él ha visto que las cosas pudieron ser de otra manera y de repente, ya digo, ha transformado el dolor en conocimiento y el conocimiento en voluntad de que eso deje de ser así. Ya tenemos 3 pasos: doler, saber, querer. Querer acabar con el dolor. Espartaco se da cuenta de que él solo no puede cambiar las cosas. Él se da cuenta de que, ¿qué va a hacer él solo? Dejarse matar. Y de repente se da cuenta que necesita construir la posibilidad política, el poder. Doler, saber, querer, poder. Y dice, tengo que conseguir el apoyo de los demás esclavos. Y después de almorzar, cuando están los soldados haciendo la digestión y medio dormidos, reúne a los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis hecho vosotros. Miran a su alrededor y dicen los esclavos, todo lo hemos hecho nosotros, somos los que trabajamos, lo hemos hecho todos nosotros. Y le dice Espartaco, mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Miran a su alrededor y dicen, nada es nuestro. Y entonces, tomando una frase del manifiesto comunista, Espartaco le dice a los esclavos, les dice, entonces en la revolución no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder. Y cuando ya los esclavos se ponen de acuerdo y pueden, al final viene el hacer, la transformación. Fíjese que en este viaje de doler, saber, querer, poder y hacer, si no te duelen las cosas, nunca vamos a transformar nada.
si no te duele la miseria de tu pueblo, si no te duele la violencia, si no te duelen los muertos, si no te duele la gente mirando en los cubos de basura, si no te duele la gente muriendo en el puesto de trabajo, si no te duelen las condiciones de vida de la gente que vive en chabolas, en villas miseria, si no te duelen las cosas, ¿por qué demonios vas a transformarlas? Por tanto, fíjense ustedes, el poder hace de la voluntad de que no nos duelan las cosas una política de Estado. Hay una voluntad de que no nos duelan las cosas. Y al final mucha gente ve a su alrededor, ve mucho sufrimiento y no le duele, porque ha interiorizado, ya digo, esa insensibilidad al dolor. Fíjese que el dolor, como la fiebre, son señales del cuerpo enfermo. Si de repente tú tienes dolor o tienes fiebre y lo ocultas, estás ocultando que hay algo que no está funcionando en tu cuerpo. Bueno, pues la sociedad ha hecho algo similar. De repente oculta el dolor diciendo siempre ha sido así, las cosas no pueden cambiar, lo vas a empeorar, no lo toques, etcétera, ¿no? Fíjese que es muy importante, ya digo, elaborar nuestro propio dolor. Si no somos capaces de elaborar nuestro propio dolor, nunca vamos a transformar las cosas. Y aquí déjenme decirles algo que creo que es muy, muy relevante. Y es que estamos en un momento histórico donde yo le digo a mis alumnos que tenemos que ser como Neo, el protagonista de esa película Matrix, ¿no? De Matrix 1. Que Matrix 3 se lo fulmina y entonces ya la cosa no tiene color, ¿no? Fíjense que en Matrix él se sale de la realidad y la ve desde fuera. Tenemos que hacer un ejercicio de salirnos de nosotros mismos para ver las cosas. Y saben ahí que llegamos a la conclusión que estamos en un momento histórico, en todos nuestros países, estamos en un momento histórico de crisis. Saben ustedes, yo siempre en la facultad, ya tenemos siempre allí en Madrid estudiantes chinos, ¿no? Luego bailan ellos flamenco por ahí, lo bailan bien, porque copian muy bien todo, ¿no? Bueno, pues es una cosa rara ver a un chino, una china bailando flamenco. Y bueno, tú a saber, ¿no? Bueno, miren, les decía que yo siempre le digo a un alumno o alumna que tenga en clase que escriba en la pizarra la palabra crisis. Saben ustedes que ellos escriben con dibujitos, ¿no? Con ideogramas se llaman. Entonces dibuja la palabra crisis, y dibuja un ideograma y al lado otro, ¿no? Entonces yo tapo el primero y le digo al chino, ¿qué pone ahí? Y dice, se queda así como extrañado y dice, peligro. Y tapo el otro y le digo, ¿qué pone ahí? Y dice, oportunidad. Los chinos escriben la palabra crisis poniendo junto peligro y oportunidad. Fíjense que para ellos la palabra crisis es precisamente eso, un momento de peligro y un momento de oportunidad. Nosotros, en nuestro lenguaje, la palabra crisis viene del griego, viene del mundo de la medicina. Y el momento crítico era el momento de la decisión cuando el cuerpo enfermo o sana o muere. Ese es el momento de la crisis, ¿no? Gramsci, que era un pensador de la izquierda, en un momento en donde los pensadores de la izquierda también eran los dirigentes de la izquierda. Gramsci, no quiero decir que ahora no sea así, pero hubo un tiempo en donde los secretarios generales de los partidos de la izquierda eran grandes pensadores, ¿no? Ahora son otra cosa. Bueno, decía que, fíjense ustedes que Gramsci decía, tan inteligente, que los momentos de crisis son momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y él plantea que ese momento, cuando lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, en ese momento surgen los monstruos. Esto es muy importante entenderlo. ¿Saben por qué? Porque hay muchos elementos que valían a nuestros mayores y ahora ya no nos valen. Y tenemos que entender que nos ha tocado vivir un momento histórico donde eso ocurre. Fíjese que, por ponerle varios ejemplos, el mundo del trabajo. Durante muchos años éramos aquello en lo que trabajábamos. En el reflejo, en el espejo de la sociedad de quien éramos cada uno de nosotros, estaba vinculado a nuestro trabajo. ¿Saben cuánto dura de medio un trabajo ahora mismo en Europa? No llega a 2 años. Y aquí tampoco. Por tanto, fíjense ustedes, si ya estás cambiando constantemente de trabajo, ¿dónde vas a encontrar la posibilidad de construir tu propio yo vinculado al trabajo? Ya no existe esa posibilidad. Decía Einstein que lo que caracteriza nuestra época es la perfección de los medios y la confusión de los fines. Como que vamos muy deprisa y con muchos medios, pero no sabemos hacia dónde. Fíjese que en Europa hay un concepto que es flexiseguridad.
que significa que vas a trabajar seguro toda tu vida, pero eso sí de una manera muy flexible. 6 meses vas a ser campesino, 6 meses vas a repartir pizza, 6 meses vas a arreglar coches, o sea, un desastre. Hay una película que todos ustedes conocen que se llama Full Monty. Es una película donde unos parados de larga duración en la Inglaterra de Margaret Thatcher hacen un striptease masculino. Me gusta mucho ese ejemplo porque cuando tú haces un striptease, cuando estás desnudo, es como cuando estás sin trabajo, porque estás en bolas, estás como el Señor te trajo al mundo, ¿no? Fíjese que en esa película hay una escena que siempre me emocionó, y es que uno de los protagonistas está viendo en la televisión bailecitos de gente para ver qué baile van a hacer. Y de repente hay una flaca manejando un torno, contoneándose allí. Ah, muchas gracias. No había gusto. Seguimos. Decía que están viendo los protagonistas videoclips en la televisión y de repente uno de los protagonistas empieza a gritar a la televisión: así no se agarra un torno, esa no ha agarrado un torno en su jodida vida, eso es mentira. Fíjese que algo que era muy evidente, pero él tenía que gritarlo porque su dignidad era saber manejar esa máquina. Fíjese que estamos en sociedades ya donde el trabajo no funciona, donde no tenemos seguridad de ni siquiera que, aunque estudiemos para algo, tengamos la posibilidad de trabajar en ello, ¿no? Y por tanto hemos perdido, con el fin del trabajo, hemos perdido la posibilidad de encontrar un espacio social. Y fíjense, esto es una idea que les voy a decir que es muy muy importante. Todos ustedes conocen la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx. La tesis 11 sobre Feuerbach es una tesis que han repetido siempre en los partidos políticos de la izquierda. Está allí en Alemania, en la Universidad Humboldt. La tesis dice: Die Philosophen haben die Welt nun verschieden interpretiert. Es geht darauf an, sie zu verändern. Ustedes se preguntarán que por qué lo digo en alemán. Para hacerme el listo. No tiene ningún otro tipo de fundamento. Traduciéndolo, la tesis 11 sobre Feuerbach dice: los filósofos solo han interpretado de manera diferente el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Y Marx tenía razón, ¿no? Marx tenía razón, ¿por qué? Porque él estaba discutiendo con un filósofo como Hegel. Hegel, que decía ideas muy importantes filosóficas, pero luego le volvía loco el Estado prusiano. Le encantaba el Estado prusiano. Y Marx decía: oye, deja de pensar tanto y transforma un poquito, ¿no? Por tanto, la tesis de Marx tenía razón. Pero fíjense ustedes, estamos en un momento histórico en donde tenemos la obligación de volver a interpretar de manera diferente el mundo. Les pongo un ejemplo. Miren, por primera vez en la historia, el desarrollo tecnológico ya no genera empleo, sino que solamente lo destruye. Las máquinas crean máquinas. Nos cobramos en el supermercado, nos echamos la gasolina nosotros, hacemos gestiones por internet, los robots hacen robots. Al final, fíjense ustedes que es verdad que siempre se dijo ante cada desarrollo tecnológico que era el fin del empleo. Con la rueda, la máquina de vapor. Recuerden ustedes que había en el siglo XIX los luditas, gente que, como los telares a vapor les quitaban empleo, rompían los telares. Y Marx les decía: estáis equivocándoos. No, porque quemar los telares es ir contra la marcha de la historia, os estáis equivocando. Es como si hoy en día rompiéramos los ordenadores, porque los ordenadores, las computadoras, quitan trabajo. De lo que se trataría sería de hacernos hackers, ¿no? Todo lo contrario. Pero fíjense la idea que es muy importante. Si es verdad que por vez primera en la historia el desarrollo tecnológico ya destruye empleo. Ya no hace falta tanta gente para casi nada. Si tú haces este análisis, la conclusión que sacas es que, primero, si hemos sido ciudadanas y ciudadanas a través del trabajo y ya no hay trabajo, tendremos que pensar cuáles son las claves para que seamos ciudadanos. Y en Europa estamos empezando a pensar la idea de una renta básica. Cualquier ciudadano o ciudadana de nuestros países, por el simple hecho de existir, tiene que recibir una renta básica que le permita por lo menos pagar las necesidades básicas. Y segunda idea muy importante: si es verdad que ya solamente se destruye empleo y no se crea, habrá que repartir el empleo que tenemos entre todos. Fíjense que lo que nos dice el modelo neoliberal es todo lo contrario. Nos dice: no, vamos a trabajar más horas, ganar menos y jubilarnos más tarde. Cuando la
respuesta concreta y correcta es la contraria. Oye, si hay menos empleo, tendremos que repartirlo, vamos a trabajar menos. Por eso fíjense qué importante es, ya les digo, que entendamos que estamos en un momento histórico diferente y que no podemos, con las herramientas de pensamiento antiguas, pretender que vamos a cambiar las cosas. Esto es complicado, sobre todo la gente más mayor se niega a menudo a actualizar su pensamiento. A la gente mayor yo siempre les pido generosidad. ¿Por qué? Porque si sigues insistiendo, ya digo, en esas herramientas viejas, no vas a poder transformar las cosas. Vas a seguir, ya digo, siempre me gusta la expresión de esa mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal y no llega a ninguna conclusión. Dios, fíjese que durante mucho tiempo la religión nos organizaba moralmente en las sociedades. Ya no es así, ya no es así. Es verdad que, como decía Gramsci, Dios es verdad que sigue ahí, pero ya no tiene ese valor moral que antes tenía. La familia igual, la familia antes era para siempre, ahora ya no. Por eso tienen tanto éxito las fábricas de muebles baratos. Así las parejas cuando se casan compran los muebles ahí, dentro de 2 años y medio, cuando se divorcien, no se pelean porque se va a quedar esos muebles chimbos, ¿no? Que nadie quiere. Las ideologías. Fíjese que buena parte de nuestros mayores, esta mañana en una discusión, buena parte de nuestros mayores siempre se han ubicado entre la derecha y la izquierda. Qué difícil es saber qué es ser de izquierdas. Qué difícil es saber qué es ser de izquierdas. Que eres de izquierdas como Pol Pot, como Stalin, como Allende, como Felipe González. Qué complicado es saber qué es de izquierdas. Fíjese que entender esto nos está llevando también en Europa, por ejemplo, a pensar, a recuperar expresiones en vez de derechas o de izquierdas, arriba y abajo. ¿Saben por qué? Porque tenemos muy claro quiénes son los que están arriba. ¿De qué me sirve a mí alguien que me diga, yo soy de izquierdas, pero te jodo? No, no me dejas herramientas para defenderme. Eres de izquierdas, pero todo tu comportamiento, todo lo que haces, todo lo que defiendes, genera más fuerza a los pequeños, a los privilegiados, ¿no? En cambio, fíjense ustedes, sabemos quién es el 10% que tiene al 90% de la humanidad condenada a ser esclavos. Vemos constantemente cifras. Ayer me enseñaban 67 personas tienen tanta plata como 1.000 millones de seres humanos. 200 seres humanos tienen tanta plata como media humanidad, como 3.000 millones de seres humanos. No puede ser, ¿no? Y esas desigualdades, ya digo, las entendemos entendiendo que ellos son los de arriba y nosotros los de abajo, hasta que no seamos capaces de ponernos de acuerdo qué es ser de derechas o qué es ser de izquierdas. Fíjense que les estaba diciendo que estamos en un momento en donde las claves que servían a nuestros mayores a nosotros ya no nos sirven. Pero recuerden la frase de Gramsci: lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Fíjese que la universidad ya no sirve, la universidad es del siglo XIX, ya no tiene el monopolio del conocimiento, pero todavía lo nuevo no sabemos qué es. Los medios de comunicación, los periódicos de papel, si es que ya no los leen los jóvenes, leen en internet. Lo viejo ya no vale, pero lo nuevo no ha llegado. Los partidos políticos son instituciones del siglo XIX, no sirven, pero todavía no sabemos por qué los tenemos que sustituir. Los sindicatos ya no nos sirven, pero cuidado, sin sindicatos la cosa sería peor. ¿Cómo sindicatos si hay mucho desempleo, ¿no? Les decía, fíjense ustedes que tenemos mucho por inventar, porque lo viejo no vale. Fíjense que hay un problema cuando la gente nos dice, no, tenemos que regresar a la iglesia del siglo XIX, tenemos que regresar a los partidos políticos viejos, tenemos que repetir las ideologías viejas. Esta mañana, fíjense, les decía a compañeros que una de las razones de la verdad en la memoria histórica, una de las razones importantes de recuperar la verdad, es que la única manera de cerrar el pasado es cuando la verdad resplandece. ¿Saben si no qué ocurre? Que hay gente que sigue reclamando identidades viejas porque no ha resplandecido la verdad, y esas identidades viejas ya no les sirven. Les pongo un ejemplo claro, aunque les parezca doloroso. En tanto en cuanto Colombia no recupere como país la verdad de lo que supuso el exterminio de la Unión Patriótica, ¿no? En tanto en cuanto eso no lo aclaren, hay gente que va a seguir aferrada a esas siglas, va a seguir aferrada porque es una cuestión también de dignidad.
En cambio, fíjense, mientras que tú haces valer esas siglas, la gente joven no te acompaña. Una parte importante del país no te acompaña. Por eso fíjense qué importante es también actualizar todo este tipo de cuestiones. Recuerden el marco que les decía. Estamos en un momento histórico donde nos están diciendo que miremos en determinado lugar y no en otro. En segundo lugar, estamos en un momento histórico donde las cosas que valían a nuestros mayores, a nosotros ya no nos valen, pero todavía no nos hemos inventado las nuevas. Y encima, en mitad de esa perplejidad, nos están enseñando a que no nos duelan las cosas. Y en tercer lugar, fíjense ustedes, hay otra cosa que nos cuesta trabajo entender. Y es que todos nosotros nos hemos encanallado un poco. Todos. Miren, yo les digo a mis alumnos siempre que tenemos que saber de qué hablamos con las palabras. Porque si no, a veces hablamos mucho y no nos ponemos de acuerdo en absolutamente nada. Yo siempre digo que se reunió Chávez con Uribe y los dos firmaron un papel que era: vamos a incrementar la paz en la región. Y dice Chávez: yo estoy de acuerdo. Y firma. Y Uribe dice: yo también estoy de acuerdo. Y firma, ¿no? Chávez regresa a Venezuela y da poder a los sectores populares creando consejos comunales, y Uribe regresa a Colombia y bombardea la frontera y se carga unos cuantos de campesinos, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que no se habían puesto de acuerdo en qué significaba la palabra democracia. Le preguntaron una vez a un escritor y filósofo español, Miguel de Unamuno: ¿cree usted que existe Dios? Y él contestó: dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. A mí siempre cuando me dicen entrevistas, ¿no? Te entrevistan periódicos de la derecha y te dicen: usted es marxista, ¿verdad? Le digo: ¿qué entiende por marxismo? Y dicen: bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Hay una historia que se cuenta en España que una vez en un municipio ganó un alcalde que era el más bruto de todos. Muy bruto, pero ganó. Entonces el primer día le dice a la secretaria: vamos a hacer la junta del ayuntamiento el jueves. Dice la secretaria: ¿con B o con V? Dice: ponla el lunes. Bueno, decía que, fíjense ustedes, utilizamos constantemente la palabra neoliberalismo. ¿Y qué demonios significa? Miren, durante mucho tiempo el pensamiento conservador, antes se lo decía de broma, el pensamiento crítico, les decía de broma que hubo un tiempo histórico en donde los líderes de la izquierda, los líderes ciudadanos, eran también grandes pensadores. Y eso nos compete a todos nosotros y a todas nosotras. No vamos a aprender sin papel y lápiz. No vamos a aprender sin volver a recurrir al diccionario, a buscar las palabras que no entendemos. No vamos a volver a poder emanciparnos, a tener libertad, si no hacemos el esfuerzo. Si ustedes, por ejemplo, vienen a esta charla solamente a consumir una charla, estamos equivocados. No vale. Tenemos que dejar de consumir cosas y tenemos que entender que tenemos que ser partícipes de las cosas. Hay que leer, les digo, con papel y lápiz. Hay que pensar, hay que plantearse dudas, ¿no? En este sentido, fíjense, una de las obligaciones que tenemos es saber qué demonios es eso del neoliberalismo. Miren, en los años 30 del siglo pasado, los liberales clásicos, que se caracterizaban porque el Estado no interviniera en la economía, esos eran los liberales, en el siglo XVII, XVIII, eran gente que decían: no, que el Estado no intervenga, el mercado se autorregula él solo, a lo sumo el Estado que se encarga de las fronteras, la policía y las grandes obras, y nada más. Locke, Montesquieu, todos estos grandes autores del liberalismo, ¿saben contra quién luchaban los liberales? Contra las monarquías absolutas. Todo el pensamiento liberal, la división de poderes. No, que el monarca no sea el juez también. Y la división de poderes, lo que tenía detrás era el hecho de repartir el poder en la lucha contra los monarcas absolutos. Pero en los años 30 del siglo XX se reúnen los liberales inteligentes de Estados Unidos, de América, y dicen: oye, ¿qué vamos a hacer con el Estado? Porque toda nuestra teoría dice que el Estado no tiene que intervenir. En cambio, imagínense, en los años 30 ya había sido la crisis del 29, ¿y cómo se había solventado la crisis del 29? Con la intervención del Estado en la economía. Y los liberales dicen, los inteligentes dicen: o incorporamos que el Estado tiene que intervenir en la economía, o nos quedamos fuera de juego. Entonces dicen: vale,
vamos a hacer que el Estado intervenga en la economía, pero para nuestros intereses. Y por eso se ponen el neo delante, son neoliberales. Interviene el Estado, pero para sus beneficios. ¿Saben por qué esto es muy importante? Porque durante mucho tiempo hemos sido tan tontos, en los años 80, en los 90, en los 2000, hemos sido tan tontos de decir que la derecha estaba acabando con el Estado. Mentira. Lo que estaba haciendo era ganando el aparato del Estado para desde el aparato del Estado cambiar las cosas. Pero ¿qué hizo Margaret Thatcher? Ganar las elecciones, y una vez que gana las elecciones empieza a desmantelar todo lo que se había construido desde después de la Segunda Guerra Mundial, donde la derecha había sido derrotada. Europa, toda la construcción europea se hace en la derrota del fascismo, y es el antifascismo el que pone los artículos hermosos de la Constitución francesa del 46, de la italiana del 48, de la Constitución alemana del 49. Bueno, fíjense ustedes que es muy importante, por tanto, entender que los neoliberales son gente que quieren coger el aparato del Estado para desde el aparato del Estado construir ¿qué tipo de sociedad? Se lo resumo en una frase. La sociedad que quieren los neoliberales es una sociedad donde todos nosotros seamos empresarios de nosotros mismos. Ese es el ideal de los neoliberales. Que cada uno... Derecho positivo llaman eso, ¿no? ¿Perdón? Derecho positivo llaman eso. Bueno, lo tienen diferentes nombres, pero lo importante es, claro, fíjense, empresarios de nosotros mismos. ¿Cuáles son los dos? ¿Por qué criterios se basa una empresa? Porque piensa en ella misma, es decir, el individualismo, y porque todos los demás están compitiendo con nosotros. Fíjense qué importante. Por tanto, fíjense, estamos construyendo un modelo de sociedad donde uno trabaja para construirse a sí mismo en competencia con los demás. ¡Qué disparate! Pero el problema no es ese. El problema es que ese es un sentido común que demasiada gente ha interiorizado. Demasiada gente ha interiorizado que cada uno tiene que pensar en sí mismo y no en los demás. Por tanto, fíjense ustedes, un discurso que nace de Estados Unidos y de Europa, pero que termina permeando a todos nuestros países, que es que hay que construir sociedades de propietarios, donde todos somos propietarios, y como somos propietarios, tenemos que pensar que somos ya capitalistas, como si fuéramos iguales que los banqueros. Fíjense que este modelo neoliberal lo que busca es que cada uno piense en sí mismo y que no cometamos el error ni por asomo de juntarnos entre nosotros. Porque si estamos compitiendo, ¿cómo se van a juntar dos empresas que compiten entre sí? No, lo que tienen que hacer es competir, luchar entre ellas, no unirse. Bueno, en el libro planteo también soluciones. ¿Por qué? Porque si solamente planteamos un escenario muy terrible, te quedas sin aliento y dices, quiero ir de aquí. Uno de mis maestros en España, yo siempre lo cuento, nos ponía ejemplos para todo. Cosa que me generó problemas cuando llegué a estudiar a Alemania, porque el primer día que llegué a Alemania, yo siempre lo cuento, uno de los profesores, de los más importantes de la ciencia política, se tiró una hora diciéndonos que los ejemplos eran la muerte del pensamiento, que había que pensar en abstracto, que los ejemplos eran la claudicación del pensamiento, que los ejemplos los ponía solamente a la gente que no entendía las cosas, que los ejemplos eran la muerte del pensamiento. Y recuerdo que yo levanté la mano, que perdone, ¿podría poner un ejemplo? Como eran alemanes, maldita la gracia. Y yo ahí entendí que no me iba a ir muy bonito. Miren, Jesús Ibáñez, este profesor, nos ponía el ejemplo del sapo y el ciempiés, que siempre me gustó mucho, ¿no? Ay, me estoy acordando de otro que nos ponía siempre, que hace mucho que no lo cuento. Lo voy a contar. No, el ejemplo es que el sapo odiaba al ciempiés, ¿no? Porque el ciempiés siempre se mueve ahí por la jungla todo elegante, ¿no? Como si fuera un Fred Astaire ahí moviendo sus patitas. En cambio el sapo va arrastrando el trasero, que no es la manera más elegante de moverse. Y el sapo odiaba al ciempiés. Y un día, para hacerle la vida imposible, el sapo le pregunta al ciempiés, oye ciempiés, tú cuando te pones en marcha, ¿cuál es la primera patita que avanzas? Y el ciempiés, que no había asistido a los cursos de formación ciudadana de Viva la Ciudadanía, eso era para mi amigo Pedro Santana. El ciempiés, que no era intelectual, ante la pregunta del sapo, se quedó parado, sin moverse, incapaz de entender que le bastaba avanzar cualquier patita para recuperar el movimiento. Fíjese
es tan importante entender las cosas, pensar, discutir, buscar el origen de las palabras, es tan importante que si no a veces corremos el riesgo de quedarnos atrapados en nuestro propio pensamiento, quedarnos atrapados en nuestras propias trampas del pensamiento. Voy a correr ahora, si no, no llegamos. Bien, les decía que hay tres grandes soluciones. Y la solución para mí pasa por identificar los problemas de manera correcta. Miren, en los años 70, el pensamiento crítico identificó que había una crisis muy fuerte en el sistema capitalista. Era la crisis del modelo keynesiano. Subieron los precios del petróleo, se fue al carajo el modelo de aquellos que había funcionado durante 40 años. ¿Saben qué hizo la derecha? La derecha compró el diagnóstico de la crisis, pero planteó una terapia diferente. La izquierda decía que había una crisis de legitimidad, que los gobiernos eran ilegítimos, porque ya no daban seguridad social a la ciudadanía, solamente les exigían. Y entonces había problemas de desobediencia frente a unos gobiernos que la gente veía como ilegítimos. ¿Y saben ustedes qué hizo el poder? ¿Qué hizo la derecha? Dijo, vale, es verdad que hay crisis, nada más hay que mirar que sube el desempleo, etc. Pero la crisis no es una crisis de legitimidad. Se inventaron una palabra nueva. Dijeron que la crisis era una crisis de gobernabilidad. De ahí viene la palabra. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que si hay una crisis de legitimidad, la culpa la tiene el gobierno. Pero si hay una crisis de gobernabilidad, la culpa es nuestra, que estamos ingobernables. Y nos tienen que aplicar pues, doctrinas de seguridad ciudadana para que seamos obedientes. Fíjese cómo las palabras te terminan enganchando. Si tú hablas de una crisis de legitimidad, estás señalando al poder. Pero si tú hablas la palabra gobernabilidad, estás señalando al pueblo. Oye, si es que es muy bueno ser ingobernable, ¿qué me estás diciendo? En el libro trabajo mucho el lenguaje, porque me da cuenta que está lleno de trampas, cosas que no nos damos cuenta, cómo nos va capturando el lenguaje de lo que les decía del mercado laboral, pero incluso en la vida cotidiana. El otro día había un tipo que tenía relaciones de pareja problemáticas, estaba ahí el tipo con sus problemas, y el tipo se quejaba y dice, es que he invertido mucho en mi pareja. Y no pensaba, ¿no has probado a quererla? Fíjese que el lenguaje en nuestras culturas, fíjense, incluso algunos de ustedes que piensen que no es católico, da igual, ustedes son todos católicos aunque no quieran, pero si nos hemos educado en esa cultura y en ese lenguaje. Por ejemplo, caer en la tentación. A mí es que lo que me gusta es subir a la tentación. Pero en cambio, fíjense ustedes, siempre que te lo pasas un poquito bien, siempre te sientes como medio mal, dices, coño, algo he hecho mal porque no puede ser que me lo esté pasando tan bien, ¿no? Bueno, les decía, fíjense ustedes que tenemos que hacer un buen diagnóstico, porque solamente haciendo un buen diagnóstico vamos a poder hacer una buena terapia. Primer problema, primer obstáculo que tenemos que saltar, este es el obstáculo de esos canallas que están envalentonados. Fíjese que en todos nuestros países, en todos, uno se encuentra, fíjese la situación que tienen aquí. Un solo tipo, el procurador, tiene en jaque a toda la democracia colombiana. Un solo tipo, ¿no? Claro, es verdad que... Claro. Asociado con Uribe. Claro, es un tipo solo, pero que está en consonancia también con otro tipo de intereses, ¿no? Pero fíjese qué importante es entender que los malos nunca están solos, que los malos tienen los medios de comunicación, tienen la plata, tienen los bancos, las televisiones, las radios, tienen las academias, tienen las universidades. Esta mañana tienen a los jueces, tienen los púlpitos. ¿No saben qué enfadados están los curas? ¿Qué enfadados están con el Papa Francisco? Porque el Papa Francisco ha salido raro. Yo siempre digo, no sé aquí, pero en Europa, yo siempre digo, si habrá salido raro el Padre Francisco, el Papa Francisco, que la frase que más repite todo el mundo de él es, este va a durar poco. Entonces, es tan raro, no puede ser. Lo llaman ya comunista, la CNN se mete con él, ¿no? Es una cosa como, ¿qué ocurre? Una cosa es Bergoglio y otra cosa es Papa Claro, Francisco. bueno, luego lo podemos discutir, ¿no? Pero sí que es cierto que está haciendo afirmaciones que a las jerarquías en Colombia, en España, las tienen de los nervios, ¿no? Porque les están rompiendo de alguna manera su argumentario. Esta mañana me decían en la entrevista en el primer café, decían
que cómo es posible que a mí me edite la editorial Planeta, ¿no? Luego no se lo cuenten a sus jefes. Yo les decía, pues porque ganarán plata. Es decir, este libro en España lleva 8 ediciones. Lo mismo las abuelitas. Ganan plata. Es decir, fíjense que son las contradicciones que tiene siempre el capitalismo. Te pueden publicar un libro donde dice que hay que acabar con el capitalismo, ¿no? Entonces es como, son esas contradicciones que tiene el sistema. Bueno, les decía, fíjense, que ellos tienen, los malos, tienen mucho poder. Tienen tanto poder que al final, fíjense, a menudo son los pobres los que tienen al verdugo en su propia cabeza. Porque son los pobres, los humildes, los que han interiorizado ese argumentario que beneficia a los ricos. ¿Para qué demonios te van a poner un policía si tú ya tienes el policía dentro de tu cabeza? Fíjese que estos malos son los egoístas, son los que nos van a hacer ver que, en el caso de España, que nos tiene que dar más miedo ver un contenedor ardiendo que gente mirando en el contenedor buscando basura. Fíjese qué terrible, ¿no? ¿Cómo es posible que a un ser humano le dé más miedo que alguien queme en una manifestación un contenedor como una manera de protesta a ver a gente mirando por la noche en los cubos de basura para alimentarse? ¿Cómo han podido meterse tanto dentro de nuestras propias cabezas? Miren, ¿saben cómo se vence a los malos? Logrando que el miedo cambie de bando. ¿Qué significa que el miedo cambie de bando? Significa, fíjense ustedes, no que apliquemos contra ellos la violencia que ellos aplican contra nosotros. Nos equivocaríamos. Ahora mismo en Europa están intentando cada vez que... Miren, hace una semana nos reunimos en Madrid 1,5 millones de personas protestando contra la crisis. 1,5 millones. ¿Saben qué ocurrió? 15 minutos antes del noticiero de la noche, porque siempre ocurre 10-15 minutos antes del noticiero de la noche, que unos encapuchados agredieron a la policía cargó y al día siguiente la noticia no fue que 1,5 millones de españoles estábamos protestando contra la crisis, sino que había habido violencia contra la policía. Estarían encantados de que atentáramos contra ellos, porque eso les justificaría, ve cómo estamos en guerra y por tanto tenemos que aplicar medidas de guerra porque estamos en una guerra. Que el miedo cambie de bando signifique que tengan miedo de la respuesta popular, pero no de una respuesta violenta, sino de una respuesta donde la indignación haya alcanzado tal nivel de fuerza que ellos no se atrevan a seguir tocándonos las narices. Que el miedo cambie de bando significa, fíjense ustedes, hace unos meses en España, en el sur, donde están los niños desmayándose en las escuelas porque ya tienen hambre otra vez en España. No crean que el capitalismo le da igual, donde sea, le da igual. Bueno, pues resulta que unos compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores del Campo, mi amigo Sánchez Gordillo y Cañamero, en un supermercado de una multinacional, expropiaron 4 carritos con garbanzos, lentejas, aceite, sal. Bueno, ¿quieren ustedes creer que parece que se hundía la civilización occidental? Hablaron varios ministros en todos los telediarios, en los noticiarios. Todo el mundo tenía que decir que había que condenar eso. ¿Saben por qué? Porque el miedo estaba cambiando de bando. Porque de repente la gente decía, pues claro, si hay gente con hambre, habrá que asaltar los supermercados de las multinacionales. ¿O qué pasa? ¿Vamos a ver que los nuestros se mueran de hambre? Y fíjense que ese gesto de llevarse sin pagar unos carritos de alimento y llevarlos a comedores populares les asustó lo que no está escrito. Eso es lo que tenemos que hacer, y la expresión que el miedo cambie de bando significa precisamente eso. Ver qué imaginamos para que ellos realmente se queden solos, para que ese 10% de sinvergüenzas se queden solos. ¿Y qué ocurre? Que si ejerciéramos la violencia contra ellos, parte de ese 90% se pondría de su lado. No cometamos ese error. Sin violencia somos más. Eso no significa que no nos defendamos cuando la policía quiera masacrarnos. No, tenemos derecho a defendernos. Pero tenemos que entender que la violencia es la herramienta donde ellos se mueven mejor. Segunda pelea que tenemos muy fuerte. La segunda pelea es, y este es el corazón del libro, es contra la mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa es una expresión de Nixon. Cuando en mayo del 68, cuando estaban
la gente protestando contra la guerra de Vietnam, estaban protestando las mujeres por sus derechos, por la libertad sexual, por la píldora, las comunidades negras por la emancipación, el Black Power, contra la colonización. En ese momento Nixon dijo, ah, vale, hay 4 locos, 4 perroflautas ahí, 4 desechables protestando, pero la mayoría del pueblo, la mayoría silenciosa, es la que está en sus casas, que no protesta. Tenemos que entender, y este es el corazón del libro, cómo la mayoría silenciosa se ha hecho mayoría silenciosa. ¿Cuáles son los mecanismos para que los vecinos de ustedes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de la universidad, estén más preocupados de otras cosas que de su propia suerte o de la suerte de los que les rodean? Antes les decía que utilizaron 3 estrategias. Obligarnos a mirar en determinada dirección y no en otra. Hacer que no nos dolieran las cosas. Y hacernos pensar que éramos propietarios. Quiero que piensen en otras 3 trampas que han hecho para explicar por qué en Colombia no hay más gente apoyando a las fuerzas de cambio. La primera es una pregunta que tenemos que hacernos todas y todos. ¿En qué se diferencia hoy el sistema capitalista que hay en Colombia de cualquier otro momento de la historia? Que no es una pregunta sencilla. Uno puede decir, de la violencia, siempre ha habido violencia. En la explotación, siempre ha habido explotación. ¿En qué está la diferencia? Bueno, la diferencia está, fíjense ustedes, en que nunca en la historia, ni de Colombia ni de ninguno de nuestros países, ha habido tantas cosas convertidas en mercancías. Todo ya es una mercancía. Lo que comemos, lo que bebemos, lo que nos vestimos, aprender, estudiar, el ocio, el sexo, la amistad, la salud. Claro, el propio dinero es la herramienta, ¿no? Pero fíjense ustedes que de repente hemos interiorizado que todo es una mercancía. Pero ¿cómo no vamos a tener miedo y los canallas envalentonados? Porque fíjense ustedes, si el mundo es un enorme supermercado, si yo tengo plata, puedo comprarlo todo, incluida la gente. Incluida la gente, porque ya no ves personas, ves cosas que las quieres poseer. Toda esta publicidad convirtiendo a las mujeres en objetos sexuales. Toda esa publicidad que le cuenta a los chavales que el éxito está en tener cosas, en consumir cosas. Fíjese que el que no tiene ningún tipo de pudor puede ser un rey, un emperador. Si tengo plata, ¿qué no puedo comprar? La compañía, los amigos, viajar, un palacio. Puedo comprarlo absolutamente todo. Fíjese qué locura de mundo, donde pensamos que al tener dinero está cualquier cosa a nuestro acceso. Decía Rousseau, el pensador ginebrino, decía que una sociedad justa es una sociedad donde nadie es tan pobre como para tener que venderse, ni nadie es tan rico como para poder comprar a otra persona. Hace un mes salió un escándalo en España, que es un escándalo hipócrita, porque eso es una realidad cotidiana en el mundo, donde un tipo pobre había vendido su hígado a un rico. Pues claro, forma parte de la lógica. Si todo es una mercancía, ¿por qué no vas a vender tu cuerpo? ¿Por qué no vas a vender incluso ya partes de tu cuerpo? Si no tenemos esa idea colectiva de que el ser humano tiene dignidad y que por tanto no somos cosas. Fíjense que, ¿cómo no vamos a tener miedo si la oferta que nos hacen es comer o ser comidos, ¿no? Y eso es un elemento, ya digo, terrible, ¿no? Porque si lo único que funciona en nuestro mundo es la rentabilidad, en el momento en que dejemos de ser rentables, pasamos a ser desechables. De repente, fíjense, si estamos interiorizando en nuestras sociedades que para tener un lugar tenemos que ser rentables, en el momento en que dejemos de serlo, fuera. No es rentable esta línea de autobuses, no es rentable esta línea de tren, no es rentable esta persona porque está enferma, no es rentable. Fíjese que el desarrollo tecnológico lo están poniendo a su servicio. Si es que ya nos van a hacer muestras de ADN para saber qué tipo de enfermedades tenemos para no contratarnos. Claro, no se engañen, esté funcionando así el sistema. De repente te hacen un estudio y de repente dicen, no, que dentro de 10 años va a tener determinada enfermedad y lo vamos a tener que financiar nosotros. No te contrato. Fíjese qué mundo de locura estamos construyendo. ¿Por qué estamos en contra del sistema capitalista? ¿Porque somos unos loquitos izquierdistas? No, porque este tipo de lógicas nos convierten, ya digo, simplemente en instrumentos de los demás. Nos convierten en cosas. Ya no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar, ¿no? Fíjense que
en ese discurso que yo creo que funciona mucho en España, pero seguro que aquí también. Hijo, tú no te signifiques. No sé si aquí los padres lo dicen a los hijos. Hijo, tú no te signifiques, tú no te hagas notar. Y a fuerza, fíjese, de no hacernos significar, nos convertimos, ya digo, en insignificantes, ¿no? Bueno, una sociedad mercantilizada, ¿saben cuál es el problema? Que nos genera miedo. Y la mayoría silenciosa tiene miedo, porque tiene un modelo de vida donde si no tiene un trabajo para consumir, él va a ser pasto, va a ser combustible, va a ser consumido, y por eso se mete en la rueda con ese miedo. Segundo elemento que construye esa mayoría silenciosa, la precarización del trabajo. Si tú no tienes un trabajo seguro, si tú no tienes garantías de tener un trabajo que te permita vivir dignamente, estás asustado. Qué locura, señoras y señores, qué locura que haya gente que entre en el quirófano para ser más empleable. Gente que se opera para ser más empleable. ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Fíjese que la precarización laboral implica que cualquier tropiezo implica que regresas a la casilla de salida y de repente tienes determinada edad. ¿Cómo vas a permitir que te expulse el jefe? Ya, el jefe puede hacer lo que quiera. Te puede tocar el trasero, se puede... lo que quiera. ¿Por qué? Porque si tú de repente pierdes el empleo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Fíjese que ese miedo de la precarización laboral otra vez más nos convierte en esa mayoría silenciosa que no protesta. Y hay un tercer elemento terrible, ¿no? Que hace esa mayoría silenciosa. Y es curioso que en la sociedad supuestamente conectada de la internet y demás, estamos absolutamente desconectados. Ya no sabemos quién vive arriba. El desarrollo tecnológico nos hace pensar que nos comunicamos a través de las maquinitas, pero ya no nos comunicamos entre nosotros. Tenemos dificultades para encontrarnos, para vernos. ¿Saben cuál es la enfermedad de los países ricos? ¡Qué ironía! Nos dicen que lo importante es que seamos ricos. Y cuando los países son ricos, el problema que tiene la gente es que vive a costa de antidepresivos, ansiolíticos, alcohol y drogas. Porque la gente está muy sola. Fíjense que el discurso neoliberal nos dice que esto es una lucha de todos contra todos. Mentira. ¿Saben ustedes que se ha descubierto que tenemos todos nosotros un tipo de neuronas que son las neuronas espejo? Que son las que hacen que nos imitemos entre nosotros. Los niños aprenden imitando el comportamiento. El niño siempre imita constantemente. Tú ves a alguien bostezar y bostezas. Ves a alguien alegre y te alegras. Ves a alguien triste y te entristeces. En cambio nos han dicho que no, que esto es una lucha de todos contra todos. Mentira. Si nos encontramos a gusto cuando estamos juntos. Si somos unos animales sociales. Somos unos animales gregarios. Si lo que nos gusta es estar juntitos. ¿Saben ustedes que somos los animales que tenemos la esclerótica, la parte blanca del ojo más... La parte blanca del ojo más grande de la naturaleza, en comparación, claro, con nuestro cuerpo. ¿Saben por qué tenemos la parte blanca del ojo tan grande? Para comunicarnos con la mirada. Ya hay muchos estudios que demuestran que los niños entienden y se comunican con la mirada. Los chimpancés, que son nuestros antepasados de donde venimos, tienen el ojo prácticamente oscuro. Los chimpancés señalan, pero señalan como si fueran de mi pueblo, que hacen así, para allá, ay, con la cabeza. En cambio, los seres humanos cruzamos la mirada y nos entendemos solamente con la mirada. Fíjese, en cambio, nos quieren envenenar con el discurso de que esto es una lucha de todos contra todos, de que el pez grande se come necesariamente al chico. Es mentira. Estamos muy desconectados en nuestras ciudades porque no sabemos, fíjese, de dónde vienen las cosas que consumimos. En España ahora mismo hay una pelea muy fuerte porque Coca-Cola acaba de cerrar 3 plantas, teniendo unos beneficios espectaculares. Ha tenido este año unos beneficios espectaculares. En cambio cierra plantas y dices, ¿pero por qué cerráis plantas? Porque su misión es ganar plata. Y hay una huelga muy fuerte en España de no consumir Coca-Cola, ¿no? Uno puede decir, ¿por qué alguien puede en España consumir Coca-Cola cuando es una empresa que, a pesar de ganar mucha plata, despide a trabajadores? Solamente haces eso si estás desconectado. ¿Por qué consumimos productos de empresas que maltratan a los trabajadores? ¿Por qué consumimos productos de empresas que matan a los trabajadores porque les obligan a respirar sustancias tóxicas? Todas esas cosas ocurren porque estamos desconectados. ¿Y saben qué ocurre cuando el ser humano está desconectado? Que tiene miedo. La mayoría silenciosa, fíjese, tiene miedo, por tanto, porque todos son cosas.
tiene miedo de ser convertido en una cosa y ser consumida. Tenemos miedo porque si perdemos el trabajo nos vamos a la miércoles. Y tenemos miedo porque estamos más solos que nunca. ¿Cómo demonios luchamos contra el miedo? Pues para eso he escrito el libro. Luchamos contra el miedo de la mayoría silenciosa, en primer lugar, desaprendiendo, ayudando a la gente a desaprender. Qué importante es eso. Fíjense que el sistema constantemente nos enseña, ¿no?, a obedecer, a aprender. ¿Saben ustedes qué significa subversivo? Subvertere. Vertere es versión, mirada. Subvertere es una versión, una mirada desde abajo de las cosas. Fíjense qué curioso que cuando de repente miramos las cosas por debajo, yo siempre me acuerdo, en el pueblo de mi madre, allá en La Mancha, había un cura que me daba mucho miedo. Un santo en la iglesia que me daba mucho miedo. Y un día después de la misa, chao Jessica, gracias por venir. Ese santo me daba mucho miedo y un día me quedé después de la misa porque yo tenía que quitarme ese miedo. Y cuando se fueron todos los feligreses y el cura, yo me subí ahí a un banco y le levanté allí los ropajes a ver qué había ahí debajo que me daba mucho miedo. Y recuerdo que el cura me pilló, me dio un coscorrón que todavía me duele y me llamó subversivo. Qué curioso que cuando queremos mirar las cosas desde abajo para entenderlas nos convertimos en subversivos, nos convertimos en peligrosos para el poder. Bueno, les decía que una de las tareas que tenemos que hacer es ayudar a la gente a desaprender, a esa mayoría silenciosa, a desaprender todo eso que ha aprendido que los convierte en sus propios verdugos. Y cuidado, para ayudar a la gente a desaprender ese sentido común no lo vamos a poder hacer regañando. Yo solo aprendí aquí en América Latina. Yo aprendí en América Latina, o me ayudaron ustedes a recuperar que no somos seres solamente racionales. Es mentira. Hay un libro muy importante de un neurobiólogo que se llama Antonio Damasio, que se llama el libro El error de Descartes. Descartes escribió aquello de pienso, luego existo. ¿Y saben qué han descubierto estos neurobiólogos? Que antes de pensar con el neocórtex pasa siempre por el hipotálamo. Que cualquier pensamiento, siempre antes, es un sentimiento. Por tanto es siento y pienso, luego existo, pero tengo la obligación previa de sentir. Por tanto, si queremos romper el sentido común de esa mayoría silenciosa, también aquí en Colombia, no lo van a conseguir ustedes regañándoles. Lo van a conseguir ayudándoles a desaprender todo lo que el sistema les ha metido en la cabeza a través de los medios de comunicación, los púlpitos, las amenazas, la escuela, la televisión, etc. Por eso yo llegué a Colombia invitado por mi amigo Pedro Santana y Viva la Ciudadanía a cursos de formación. Es decir, ayudar a la gente a desaprender. Por eso yo creo que aquí ya me enamoré de una gente, ¿no?, que tenía claro que la tarea era desmantelar las mentiras del poder, ayudar a la gente a encontrar su propio camino. ¿Saben ustedes en España por qué el movimiento del 15M, el movimiento de los indignados, tuvo tanto éxito? 8 de cada 10 españoles, el 80% de los españoles estaban a favor del 15M. ¿Saben por qué fue? Porque allí nadie bajaba línea. Allí no había ningún listo, ninguna vanguardia que le dijera a la gente esto es lo que tienes que pensar. No, allí todo el mundo pensaba horizontal. Es verdad que a veces se decían tonterías, pues daba igual, que la gente aprendiera de sus propias tonterías. Y gracias a eso, fíjense ustedes, en España están sentadas las bases para una transformación muy fuerte que está latente todavía en mi país. Si en el 15M hubiera llegado el del Partido Comunista, el del Partido Socialista, el del Partido de no sé qué, el del Partido de no sé cuánto, y hubiera dicho, vosotros no tenéis ni idea, vosotros no sabéis qué es lo que hay que hacer, no tenéis experiencia, ¿qué hubiera hecho la gente? Se hubiera marchado. En cambio el 15M nos enseñó a todos nosotros humildad. Vamos a escucharnos, vamos a escuchar lo que la gente siente, y gracias a ese diálogo horizontal emergió la posibilidad de hacer una nueva política. Por tanto, fíjense ustedes, para vencer a las mayorías silenciosas, la primera tarea es escuchar a esas mayorías silenciosas, saber por qué tienen miedo, saber cómo han aprendido, ayudarles a desaprender y construir un diálogo colectivo.
La antesala de cualquier revolución siempre es una gran conversación. La antesala de cualquier revolución siempre es una gran conversación. Y después, fíjense ustedes, después ya digo, cuando se ha desaprendido, se han sentado las bases para construir un nuevo relato. Y fíjense, les insisto, un nuevo relato desde la emoción. Nunca las transformaciones las hemos hecho sin emocionar. Por tanto, no se olviden que si aquí en Colombia van a poder superar toda esta locura de lo que ha significado el uribismo y lo posterior, lo van a conseguir si son capaces de emocionarse de otra manera. No va a bastar la racionalización, no va a bastar solamente la frialdad del pensamiento. Van a tener que ser capaces ustedes otra vez, te digo, de enamorarse de la transformación. Queda como tarea en el libro los problemas internos de las fuerzas transformadoras. Tenemos que dar respuesta a por qué, como en la película esa de la vida de Brian, siempre montamos el Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación Judaica y nos odiamos entre nosotros, ¿no? Es decir, cómo las fuerzas transformadoras están constantemente fragmentadas, cómo a la derecha le unen los intereses y a las izquierdas amplias siempre les separan sus ideologías. Es importante que aprendamos de lo que significó el Foro Social Mundial, un mundo en donde quepan muchos mundos. Me voy un poco escandalizado en este viaje a Colombia de la multitud de pequeños grupos que hay. Todo el mundo te da una tarjeta y es presidente de algo. No puede ser, se lo digo de corazón, no puede ser. Todo el mundo es presidente o vicepresidente de algo. Es como o secretario general de... Sí, todo el mundo es... Créanme. Entonces, es imposible que no entiendan ustedes la lección de otros países de América Latina donde solamente superando esa fragmentación han sido capaces de encontrar soluciones. Tenemos que bajar un poquito nuestra bandera para que se vean las banderas de los demás y encontrar cuál es la bandera que podemos construir entre todos juntos. Por tanto, fíjense, también tenemos problemas entre nosotros y el primer problema, ya digo, es que somos muy sectarios y por eso estamos tan fragmentados, ¿no? En segundo lugar, tenemos que pensar a lo grande. Si el grueso de la población está golpeada, ¿qué demonios hacemos contentándonos solamente con fragmentos? Si el 90% del pueblo está golpeado, ¿por qué no salir ahí afuera a conseguir el apoyo del 90% del pueblo? Y en tercer lugar, tenemos la obligación de que los movimientos sociales bullan y encuentren la caldera en la cual poner en marcha la turbina. Pero cuidado, no cometer el error de sacar a los movimientos sociales de la calle para crear institucionalismo. Ese error lo cometimos en España en el año 79, cuando ganaron el Partido Socialista y el Partido Comunista las elecciones municipales. ¿Y qué hicieron? Como ganaron mucho poder institucional, sacaron del movimiento social a los cuadros y se los llevaron a las instituciones. Se terminó porque se quedó el movimiento social sin cuadros y de repente nos quedamos desarmados. Bueno, esto y muchas más cosas es este curso urgente de política para gente decente. Fíjense, para terminar, decirles que el poder nos está ofreciendo, a la crisis de sentido del mundo, nos está ofreciendo solamente dos ideas: consumir, consumir y consumir. Estás triste, compra. Estás aburrido, compra. No sabes qué hacer con tu vida, compra. ¿Quieres tener un proyecto de vida? Ve cómo vas a hacer para comprar. Y si tienes problemas porque comprar no te satisface, cómprate un libro de autoayuda. Como la solución, ¿no?, individual. El curso es de política, ¿saben por qué? Porque creo que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Política no es lo que hacen los políticos. Política es lo que hacemos nosotros aquí ahora mismo, por ejemplo. Política es la manifestación de ayer. Política es lo que hace la gente con conciencia que quiere cambiar la forma de organizarnos entre nosotros. Dejemos de delegar cosas. Hemos delegado demasiadas cosas. Y delegan los niños en los adultos. Infante es el que no fona, el que no tiene voz. Y siempre que hay un infante tiene que haber un adulto. Pero ¿qué hacemos los adultos convirtiéndonos en niños? Los niños, claro que quieren que les cuentes siempre el mismo cuento. Y si le cuentas el cuento de otra manera, el niño te dice, no es así. Porque el niño necesita la seguridad del cuento. Pero ¿qué coño hacemos nosotros exigiendo que nos cuenten otra vez este maldito cuento rayado y lleno de tristeza? Lo hacemos solamente porque hemos delegado
en los políticos la política. Tenemos que recuperarla y escribirnos nuestro propio cuento. Decente, porque la palabra decencia y la palabra dignidad tienen la misma raíz en el lenguaje castellano, que es el lenguaje indoeuropeo, que es dec. Dec, ¿saben qué significa? Dec es el diálogo que tiene cada persona consigo mismo. Dignidad es eso que tenemos cada uno de nosotros, que no se lo entregamos a nadie. He planteado estos días aquí que en los años 30, cuando comienza la Segunda República en España, un cacique le estaba dando plata a un campesino para que votara por el cacique. Y el campesino rechaza el dinero y le dice: en mi hambre mando yo. En mi hambre mando yo. Eso es la dignidad. Es eso que no nos quitan ni en un campo de concentración, ni muriéndonos de hambre, porque no entregamos ni siquiera nuestra hambre a quien nos la quiere comprar. Como dice mi maestro Boaventura de Sousa Santos, yo soy un pesimista esperanzado, o un optimista trágico. Soy pesimista porque creo que hay muchos rotos. Creo que ellos tienen el sentido común, tienen los ejércitos, tienen las televisiones, tienen a los curas, tienen demasiadas cosas. Ah, pero cuidado, soy esperanzado porque veo que nosotros tenemos a la gente común, a la gente decente, a la gente que, incluso en las circunstancias terribles, tiene buena fe. Esta mayoría silenciosa está esperando la posibilidad de comportarse todavía de una manera más decente. Ayudémosles. Ustedes pueden decir que es mucha tarea, y es verdad, es mucha tarea. Tenemos que desaprender muchas cosas, tenemos que reinventarnos otras nuevas, tenemos que estudiar, tenemos que... Madre mía, pueden ustedes decir cuánta tarea. Yo por eso siempre termino contando dos historias. La primera es una historia de Betiño. El bosque arde, y todos los animales huyen despavoridos. El fiero león, el rinoceronte, el hipopótamo, todos huyen de las llamas, pero de pronto el pequeño colibrí se para, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales les dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí dice: yo voy a hacer mi parte. Primera lección: hagamos cada uno nuestra parte. No pensamos que cada uno de nosotros en solitario va a solventar todos los problemas, pero no dejemos de hacer nuestra parte. Y la segunda historia es de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, donde decía él que si quieres construir un barco, no empieces reclutando tripulación, cortando tablas, clavando clavos, dibujando mapas o comprando brújulas. Si quieres construir un barco, crea en la gente anhelo de mar. Y ojalá yo les haya creado esta noche un poquito de anhelo de mar a ustedes. Muchas gracias.